Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, los saludamos siempre con el deseo de que el Señor pueda bendecir sus vidas, el Señor pueda acompañar sus proyectos personales, familiares, sus proyectos laborales. Estamos aquí ya para comenzar su programa, Creed en sus profetas. Nos agrada siempre saber que estamos en la compañía grata del Señor a través de su palabra, del consejo inspirado del Espíritu de profecía. Bienvenidos todos, esto es Creed en sus profetas, y al darles la bienvenida también lo hacemos siempre gratos con la compañía del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y estamos aquí porque creemos en la promesa, en la premisa de que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas seremos prosperados. Y oramos y deseamos de todo corazón que esta seguridad y esta prosperidad espiritual pueda ser en la vida de cada uno y de todos ustedes. Les enviamos un abrazo, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro ruego a Dios por todos ustedes, y ahora nos concentramos en el capítulo 9 del libro de Oseas. Continuamos con Oseas a lo largo de sus 14 capítulos. Estamos en la parte media del libro, pero continúa el reclamo de Dios. Al parecer, el nivel espiritual y moral del pueblo de Israel había caído tan bajo que Dios se sentía prácticamente desesperado. La ilustración de Dios a través del matrimonio de Oseas con una mujer de mala vida parecía que no alcanzaba. Y Dios está aquí en este capítulo mostrando, describiendo toda una situación. En el versículo 7 incluso habla del profeta y dice, ese atalaya que era Efraín, dice, no sirve, porque el mismo profeta es lazo de cazador, dice. En el versículo 7, el profeta es necio, es insensato. Está hablando de los profetas que se levantaban con un mensaje, entre comillas, de parte de Dios, pero que en realidad no venían enviados por el Señor. Y entonces dice algo interesante, que el profeta era como lazo de cazador, era una trampa. Una pregunta, detrás de estos que ponían trampas al pueblo de Dios, hay alguien que es el enlazador, el tramposo más grande. ¿Cómo nos ilustra Elena White? El acusador. Sí. En el libro Nuestra elevada vocación, página 202, ella lo ilustra así. Satanás tiende redes y trampas, como las trampas del cazador.
todas preparadas para atrapar a las almas. Es su estudiado propósito que los hombres utilicen las facultades que Dios ha dado para fines egoístas antes que emplearlas para glorificar a Dios. Dios quiere que los hombres se ocupen en una obra que les proporcionará paz y gozo y les producirá un provecho eterno. Pero Satanás desea que concentremos nuestros esfuerzos en aquello que no aprovecha nada, en las cosas que perecen con el uso. Mi suegro, el papá de mi esposa, que fue pastor, hoy descansa ya desde hace algún tiempo en las promesas del Señor, él solía decir que el diablo trabaja con lazos, con trampas, porque la naturaleza del diablo es trabajar con redes, con trampas, con lazos, ¿no? De manera furtiva, de manera engañosa, trabaja siempre a mitad de camino, ¿no? Nunca te va a presentar totalmente la mentira, la va a mezclar con la verdad. Tramposo por naturaleza, por esencia. Y entonces él decía que Dios no trabaja con lazos, que Dios trabaja con cuerdas. Y citaba a Jeremías, que dice, con cuerdas de amor te atraje. Entonces, uno es tramposo, el otro es limpio, honesto. Uno te enlaza en los vicios y después uno lucha para salir, ¿no? El otro te atrae, te invita, uno suplica, el otro te obliga, te compromete. Entonces, esa es la gran diferencia. Mientras uno me respeta porque pide permiso para actuar, el otro me enlaza, no me respeta. Es mentira cuando algunos piensan y dicen, no, yo quiero ser libre, no es libre, termina siendo esclavo de verdad. Mientras que el que decide ser esclavo del Señor y se somete a un Señor que pide permiso para entrar, ese termina siendo verdaderamente libre, ¿no? Entonces, en la Biblia hay un acusador y hay un consolador. El diablo acusa, el Señor a través de su Espíritu consuela. Uno entrampa, el otro muestra los caminos y dice, este camino conduce a la vida, este camino conduce a la muerte, te pido, te invito que elijas el camino que conduce a la vida, pero la decisión es tuya. Y nosotros tenemos que tener ojos abiertos para no ser entrampados o enlazados por ese cazador que lo único que quiere es nuestra destrucción. Gracias, pastor. Interesante que la forma de entrampar de Satanás es que utilicen sus facultades que Dios les ha dado, no para el propósito que Dios quiere, sino para propósitos totalmente corruptos, dice fines egoístas, interesante, ¿no? Ahora, hablando un poquito de la corrupción de Israel, ¿en qué se basó este nivel de corrupción que había alcanzado el pueblo de Israel? En el libro Profetas y Reyes, página 211, Elena de White dice así: tales fueron algunos de los resultados que tuvo la erección de los 2 becerros de oro por Jeroboam. La primera desviación de las formas establecidas de culto introdujo formas de idolatría aún más groseras, hasta que finalmente casi todos los habitantes de la tierra se entregaron a las seductoras prácticas del culto de la naturaleza, olvidando a su hacedor. Los hijos de Israel llegaron al profundo, corrompiéronse. O sea que al levantar esos becerros de oro, estaban adorando animales, estaban adorando falsos dioses, inexistentes, porque ¿qué dioses son los dioses que hacemos con nuestras manos? En aquella oportunidad, la corrupción de los hijos de Israel se basó en la adoración de esos becerros de oro y esa idolatría grosera que finalmente fue seguida por muchos en aquellos días y todavía en nuestros días. En el fondo quitan a Dios de la escena y colocan cualquier cosa que en lugar de representar a Dios, lo que está representando es mi manera personalizada de ver las cosas, mi egoísmo, mi independencia, mi rebeldía, mi soberbia, mi autosuficiencia. La cita dice que que se desviaron de las formas establecidas de culto legítimo. Hay formas legítimas de culto. Y parece que hay formas ilegítimas que comienzan con sutiles desviaciones.
El culto original de la iglesia cristiana era bastante sencillo: canto, oración, predicación de la palabra, que es la esencia de un culto comunitario, ¿no? De los creyentes en un determinado lugar. Pero parece que ahora el afán de impactar los sentidos va agregando otros elementos que no condicen con una forma sencilla de adoración dentro de la vida comunitaria. Sí, y en el fondo es eso, ¿es Dios en el centro o es la persona en el centro? Claro. Yo voy a un culto ¿para qué? ¿Para satisfacerme yo o para adorar a Dios? Claro que cuando adoro a Dios yo también salgo lleno del culto. Sin duda. Ahora, cuando yo voy para llenarme yo, es algo vacío. Yo voy para adorar, adoro cuando canto, adoro cuando oro, adoro cuando entrego mis ofrendas de corazón generoso, con fidelidad. Adoro cuando escucho la palabra siendo presentada y Dios es ensalzado y exaltado. Lo adoro. Y eso hace que uno salga del culto lleno de la presencia de Dios. Ahora, cuando yo en lugar de ir para reconocer y para adorar a Dios, voy solo para satisfacer mi necesidad, es posible que me vuelva sin haber incluso satisfecho mi necesidad. Gracias, pastor. Amigos, vemos que se puede desviar de la adoración sencilla y es posible que tal vez en alguna comunidad religiosa hayas visto que se están agregando cada vez más elementos que impactan el lado sensorial del ser humano. Busquemos una iglesia donde se cante, se adore, se entregue a través de las ofrendas y también se entregue un mensaje bíblico. Usted, querido amigo, puede buscar en www.encuentraunaiglesia.com una iglesia donde encontrará la adoración que es basada en la palabra de Dios, en el mensaje inspirado del Señor. Estamos para recibir algunos consejos y enseguida volvemos. Hola, ¿sabes dónde encontrar verdadero poder? Descubrámoslo juntos en esta cita. Desde el punto de vista mundanal, el dinero es poder, pero desde el punto de vista del cristiano, el amor es poder. Hay fuerza intelectual y espiritual involucrada en este principio. El amor puro tiene eficacia especial para hacer bien y no puede hacer sino bien. Impide la discordia y el sufrimiento y produce la más genuina felicidad. La riqueza ejerce con frecuencia una influencia para corromper y destruir. La fuerza es poderosa para causar daño, pero la verdad y la bondad son propiedades del amor puro. Esta cita la encuentras en el libro Testimonios Selectos en el tomo 3, escritos por Elena White. Te invito a que descargues la aplicación del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Amigos queridos, estamos para terminar su programa, no sin antes ofrecerles una nueva invitación. Solo recordar la declaración de Pablo que si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Cuando estamos fuera de la iglesia, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos, que podamos siempre honrar y glorificar a Dios. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a glorificarte, es decir, a reconocerte todos los días, en todos los lugares y también en el culto de adoración como lo supremo, como el centro de nuestra vida y el centro de nuestra existencia. Que podamos adorarte en el canto, en el estudio de tu palabra, en la oración y sobre todo en una vida que armoniza con tu voluntad. Bendícenos a todos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus profetas. Apreciados amigos, nuestro compromiso, nuestra esperanza es encontrarnos cada día a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, y bueno, compartir los momentos importantes de la palabra de Dios y el consejo inspirado. Nos encontramos el día de mañana.